Busque Primera de Juan, capítulo 5, juntamente conmigo. Vayamos a Primera de Juan, en el nombre de Jesús. Capítulo 5. Versículos, vamos a leer versículos 7 y 8 en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Lo tiene ahí? En el nombre de Jesucristo. Damos lectura. El versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. Tomen su asiento. Los tres son uno. Y dice Juan que los tres dan testimonio. Amén. Y el testimonio que dan es de Jesucristo. Cuando leemos anteriormente en el versículo 6, Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Dan testimonio de quién? De Jesucristo. Amén. Pero los tres que son uno. Amén. Son uno. La palabra griega ahí, hermanos, es la palabra eis, que significa solo. Uno solo. Que no hay nadie más, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las miles de galaxias que hay en el universo, que se asemejen a nuestro Dios. Él es el único soberano Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Pero aquí en este pasaje Juan, hermanos, nos habla en una manera como, en una forma plural, como que si Dios fuera en forma plural. Pero Él está diciendo que es uno. Los tres son uno. Amén. ¿Y los tres dan testimonio de quién? De Jesucristo. Ahora, si leemos más abajo, leemos ahí el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿qué dice? Mayor es el testimonio de quién? De Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de quién? De su Hijo. Amén. En el versículo 7 habla en forma plural. En el versículo 9 habla de Dios en forma singular. ¿Sí lo nota, verdad? Sí, hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo. Pero no es que sea que hayan tres dioses. Es un solo Dios. Desde el principio, amén. Desde el principio, hermanos, está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces no son tres dioses, es solamente un solo Dios. Alabamos su nombre, hermanos. Y vamos a ver entonces que Jesucristo fue hombre, humano igual que nosotros. Jesús fue hombre como nosotros, pero también al mismo tiempo fue el mismo Dios. Y vamos a ver la parte humana y la parte, ¿verdad?, divina de Dios. Amén, hermanos. Y el por qué tuvo que tomar, ¿verdad?, forma de hombre el Dios todopoderoso. Y
leamos ahí los pasajes donde Jesús dice que Él y el Padre uno son. Y ahí está la misma palabra del griego. Amén. Leemos San Juan, por ejemplo, leamos unos versículos en el Evangelio según San Juan. Vayamos al capítulo 17. Leemos el versículo 20. Leamos hasta el versículo 23, en el nombre de Jesús. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, ¿qué dice? Somos uno. El verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús en esta oración? Que también, hermanos, es una enseñanza. Y es donde nosotros tenemos que, hermanos, comprender esto. Esto es algo muy bonito, hermanos. En verdad se lo digo. Comprender la parte humana de Jesús y la parte divina. Jesús como hombre oró al Padre. Pero no es que realmente, hermanos, esté separado el asunto. Claramente el Señor Jesús dice, el Padre en mí, yo en ellos, el Padre en mí y yo en ellos. Está hablando de qué? De que Él es un solo Dios. Es uno, y que igual manera, ¿verdad? Su iglesia debe de llegar a ese, ¿verdad? A ese nivel de espiritualidad, de alcanzar el también ser un solo pueblo. Amén. El vivir, el convivir en unidad delante del Señor. En la parte humana, Él nos da esa enseñanza. Ora a Dios, porque es una enseñanza para nosotros. Alabamos a nuestro Dios. Porque no pueden haber dos dioses, no pueden haber tres dioses. Entonces es necesario que entendamos nosotros la parte humana de Jesús y la parte divina de Jesús. Y como hombre fue igual que nosotros, semejantes a nosotros, claro, pero sin pecado. Él no cometió pecado, hermanos. Él fue, ¿verdad?, tildado como una persona en maldición, pero la maldición que recayó en él fue por causa de nosotros, los seres humanos, porque nosotros somos los que estábamos en maldición, y Él en la cruz, ¿verdad?, llevó la maldición, el pecado de todos los seres humanos. Amén, hermanos. El capítulo 10 dice, capítulo 10, versículo 30, amén. Leamos hasta el versículo 33, ¿verdad? 30 al 33. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? El verso 33, ¿qué le dice? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿qué dice? Te haces Dios. Amén. Porque el Señor Jesús, ¿qué dijo? Yo y el Padre, uno somos. Y Él está diciendo, somos lo mismo, somos iguales. Entonces, los hombres religiosos, imagínense en aquel tiempo, gente, ¿verdad?, que pues tenía bastante conocimiento en la ley de Moisés, en las escrituras, personas que se dedicaron, ¿verdad?, su vida solamente a esto, de estudiar la ley, de interpretar la ley, de enseñar al pueblo. Eran príncipes, eran personas, ¿verdad?, maestras, reconocidas. Hasta en su forma de vestir, los fariseos y los escribas tenían su diferencia, ¿verdad?, su diferente manera de vestirse en la sociedad. La gente los distinguía, desde que los miraban afuera, en la manera como ellos se vestían, los distinguían, sabían que eran hombres
eran hombres sabios porque los tenían como maestros, como rabinos en medio de la sociedad. Y el Talmud, que verdad fue escrito por muchos de ellos, de los rabinos judíos, que interpretaron la ley, y hasta el día de hoy los judíos actualmente, los ultraortodoxos allá en Jerusalén, ellos se rigen mucho por las interpretaciones que hay en el Talmud. El Talmud es un libro aparte del Tanaj, de la ley, hermanos, mosaica. Es un libro aparte donde las mayoría, ¿verdad?, de las cosas que los judíos hacen o fiestas se basan mucho en las interpretaciones de diferentes maestros que han habido a través de la historia. Y en el Talmud también hablan acerca de Jesús, pero a Jesús lo consideraron solamente como un rabino, como una persona que tuvo buenos principios, pero hasta ahí nomás. Nunca le reconocieron como el Mesías, el enviado de Dios. Entonces de repente aparece un hombre, ¿verdad?, que es llamado el Cristo, que es llamado el Mesías en este primer siglo, ¿verdad?, de nuestra era, y les dice esas expresiones: yo y el Padre uno somos. Entonces para ellos era una locura, pero cómo siendo hombre igual que nosotros se hace semejante a nuestro Dios, y por eso lo querían apedrear. Pero Jesús no estaba mintiendo. Jesús estaba diciendo una grande verdad, que Él era el Dios encarnado, que era el Dios, ¿verdad?, que tomó forma de siervo, que era ese verbo que se hizo carne, y que las obras que Él hacía eran obras que eran, ¿verdad?, de parte del Dios Todopoderoso. Las señales, los prodigios, hermanos. Alabamos a nuestro Dios. Por eso leemos también ahí lo que dice ahí en el capítulo 14 de San Juan. Leamos del versículo 6. Jesús le dijo, 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, ¿qué dice? Le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Él habla de quién, hermanos, de que Él es el mismo Dios. Pero ellos están viendo humanamente a un hombre, un hombre, ¿verdad? Igual, o sea, pero, amén. Ellos no entendían, claro, exactamente esto acerca del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso. Bendito su nombre para siempre. Y por eso le dicen al Señor, ¿verdad? Muéstranos al Padre. Y Él dice, pues tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no conocen al Padre, no saben qué dice. Pues Él está diciendo, yo y el Padre somos igual. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Alabamos a nuestro Dios. Solamente hay un solo Dios, hermanos. Y es importante, repito, todo esto es necesario que nosotros comprendamos, hermanos, porque hemos sido criticados muy duramente por diferentes iglesias, porque incluso hasta nos tienen como herejías a nosotros, porque dicen que no creemos en el Espíritu Santo, que no creemos en el Padre, que solamente creemos en Jesús. Y la realidad es que nosotros creemos como está escrito en la palabra. Y por eso la necesidad de nosotros de entender, ¿verdad?, de cuándo es que Jesús es como hombre y cuándo es que Jesús es como Dios. Porque ahí es donde nosotros vamos a comprender, hermanos, poder explicar a las personas de que nosotros creemos en un solo Dios como está escrito en su palabra.
No pueden haber tres dioses, no pueden haber cuatro dioses. Desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos enseña la Escritura que hay un solo Dios soberano y todopoderoso, pero que tuvo diferentes maneras en las cuales se manifestó. Y se manifestó como espíritu y se manifestó también como hijo. Todo tiene un propósito. Como Espíritu Santo Dios se manifestó, ¿para qué? Para traer consolación y también para traer, ¿verdad?, entendimiento a la persona, revelación. Ese es el papel como Dios en espíritu, donde Él se derrama de su poder y la persona es iluminada, amén, es la persona, sus ojos, digamos, espirituales, ¿verdad?, son abiertos y es donde Dios le da entendimiento. Como hijo, hermanos, es el asunto de reconciliar al ser humano con Dios, el sacrificio. Todo, hermano, lo que el Señor Jesús padeció, Él lo sintió perfectamente porque también fue humano. Sus dos naturalezas, la humana y la divina. Alabamos a nuestro Dios. Por eso Colosenses 1:15 dice, hermanos, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? Jesús. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. La imagen del Dios invisible. ¿Sí? Los ojos humanos no pueden ver a Dios. No hay un ser humano, dice la Escritura, que vea a Dios y viva. ¿Qué es lo que hizo Dios? Tomó forma de hombre. Y fue, repito, humanamente así como nosotros. Alabamos a nuestro Dios. O sea, ese verbo que es Dios, como dice Juan, ¿verdad? Vamos a San Juan capítulo 1. Pues es bastante respetable mucho lo que ¿verdad? Algunas denominaciones creen en cuanto a un Dios trino, pero es que la realidad es que no existe la palabra ni siquiera Trinidad en la Biblia. Y la otra también es que no pueden ser como esa idea pues, que vino de la Iglesia Católica de tres divinas personas, porque realmente la única persona fue Jesús, humanamente. Pero bueno, es un asunto que, ¿verdad? Y lo creen así de esa manera, y igual es respetable, pero es importante siempre esto, que nosotros comprendamos, hermanos, que la Biblia no tiene, ¿verdad?, equivocación, que solamente hay un solo Dios. Amén, hermanos, y que Dios se manifestó en tres diferentes formas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Primera de Juan 1, hermanos, dice 1 y 2, leemos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Recordemos que al principio leíamos, ¿verdad?, en Primera de Juan, que el verbo, amén, el Padre, el verbo y el Espíritu son ¿qué? Son uno, ¿verdad? Amén, hermanos. Y el verbo a qué se refiere es, claro, la palabra logos, que es palabra logos, palabra del griego. Y aquí habla que el verbo era Dios, amén. Y está refiriéndose Juan, no es en sí a la palabra de Dios, sino que está refiriéndose al Señor Jesús. Alabamos su nombre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, amén. ¿Sí? Y el verso 14 dice que ese verbo se hizo carne. El verso 14 dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo que es Jesús se hizo carne y ese verbo que era Dios, ¿qué dice? Tomó forma de siervo, se hizo carne.
Alabamos al Señor, hermanos. ¿Ah? Entonces Dios fue manifestado en carne. Sí, hermanos, Dios fue manifestado en carne. Es lo que dice Pablo cuando escribe a Timoteo, ¿no? En el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Y es muy bueno, hermanos, que usted y nosotros, hermanos, esto lo aprendamos de memoria, hermanos. Si no lo sabemos, ¿verdad? Lo aprendamos de memoria bien. No puede haber tres dioses. No puede haber tres divinas personas, porque no es así. Hay solamente un solo Dios todopoderoso. Primera Timoteo 3:16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor, perdón, hermanos. Primera Timoteo 3:16 es cuando habla de que Dios fue manifestado. Amén. Aleluya. E indiscutiblemente dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado como en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios, ¿qué dice? Fue manifestado en carne. Y está refiriéndose ¿a quién? A Jesús. Es lo que dice Mateo, ¿verdad? Que Jesús es Emmanuel, y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y no es un Dios menor como lo tildan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Creen que es un Dios, pero una deidad menor que el Padre. Pero la Biblia pues nos da, ¿verdad?, claramente esto, que Dios se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alabamos a nuestro Dios. Entonces, en la condición de Jesús como hombre, nos da la enseñanza de que fue humilde, que fue manso, amén, y que Él en la condición como hombre, como dice Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, aleluya. Dice el versículo 5. Note usted: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué dice? Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo el Señor Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En la condición de hombre, ¿qué hizo el Señor Jesús? Como dice el apóstol Pablo, haya pues, ¿verdad?, este sentir que hubo en Cristo. El que siendo en forma de Dios, ¿qué dice, hermanos? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, porque está hablando de su naturaleza humana. ¿Qué hizo el Señor? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. En esa condición humana se humilló a sí mismo, se despojó de todo, se humilló, hermanos, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En la condición como hombre, como ser humano igual que nosotros, el Señor Jesús fue tentado en todo. Leemos Hebreos capítulo 4.
dice el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Amén. Aquí viene el escritor de los Hebreos, está tomando, ¿verdad?, Jesús como el sumo sacerdote, que fue tentado en todo, amén, que padeció las necesidades como un ser humano, amén, pero que no cometió pecado. Fue sin pecado, amén. Cuando el Señor Jesús es llevado al desierto por el diablo, el diablo estaba tentando ¿a quién? A la naturaleza humana de Jesús, porque Dios no puede ser tentado. Es lo que dice Santiago, ¿verdad? Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿a quién llevó entonces, verdad? Digo, ¿a quién tentó el enemigo? Fue la naturaleza humana de Jesús. Repito, esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que comprender bien, si no nos vamos a confundir. Amén. Leemos en Mateo capítulo 4 lo que dice ahí que hizo el enemigo. Leemos del versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué sucedió con Jesús? Tuvo hambre. Como usted y yo, hermano, así como nosotros, que tuvimos hambre, que tenemos hambre, igual el Señor sintió hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, así échate abajo, porque Cristo está a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo, ¿qué dice? Le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Fue tentado por el enemigo, hermanos. ¿Sabía el enemigo que tenía hambre el Señor Jesús? Pues había ayunado 40 días. La primera tentación a la naturaleza humana de Jesús sabía que tenía hambre. Pero el Señor, ¿qué hizo, hermanos? Se defendió con la palabra. Amén. Y eso es algo, hermanos, que es enseñanza para nosotros, amén. Donde también nosotros tenemos, hermanos, que defendernos con la palabra del Señor. Y es donde tiene que, hermanos, estar, ¿verdad? Lo primero, la iglesia, ustedes, nosotros, todos, para que nos fortalezcamos en la fe en el Señor, para que nos mantengamos en el camino del Señor, haciendo la voluntad de Dios, hermanos, teniendo ánimo. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre es eso, exponer la palabra del Señor, exponiendo la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, amén, es la que tiene que salir de este púlpito todo el tiempo, porque esa palabra de Dios es la que transforma, es la que convierte, es la que tiene poder para cambiar a las personas. Por eso el Señor, ¿verdad?, es llevado en su humanidad, es llevado al desierto para ser tentado por el diablo, amén, pero
Él nos enseñó que nosotros podemos vencer al enemigo, amén. Y la manera es que tenemos que tener la palabra de Dios bien firme en el corazón. Bien firme en nuestro corazón. Amén, hermanos. Pues sí, ¿dónde vamos a ir nosotros, hermanos, si no tenemos dirección? ¿A dónde vamos a llegar nosotros si no hay un destino? La manera como vamos en una dirección correcta es, ¿verdad?, a través de la palabra. La palabra de Dios es nuestro guía. La palabra de Dios es la que nos lleva al destino donde nosotros vamos a llegar. Es la única forma. Si no se predica, si no se enseña, si no se habla de la palabra del Señor, la gente se desordena, hermanos. Si de por sí, hermanos, batallamos con nuestra carne, con nuestra humanidad, es que nos exponen la palabra del Señor y a veces somos rebeldones y no queremos escuchar la palabra de Dios. Imagínense si solamente les vengo a hablar aquí solamente del amor de Dios, que todo es bonito, claro, ¿verdad? De la misericordia de Dios, pero nunca les hablo acerca del pecado, de la maldad, de lo que está escrito en la doctrina del Señor. Se hace un desorden en la iglesia. Por eso, hermanos, esto es importante, la palabra del Señor. Estudia tu Biblia, hermano, estúdiala. La Biblia no es para que la tengas ahí nomás en la vitrina, ¿verdad?, guardada y que se te esté empolvando y que la desempolves cuando vienes a la iglesia. No, la Biblia es para leerla, para que la leas, hermano, para que la estudies. Amén. Si no, ¿de qué fe estás hablando? ¿De qué fe estamos hablando nosotros, hermanos, si no estudiamos la palabra del Señor? ¿De qué Dios estamos hablando? ¿De un Dios que se asemeja a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos? ¿O de un Dios que habla la Escritura, la palabra del Señor? Por eso Dios nos enseña esto, hermanos, de esta manera. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Ah? Jesús como hombre, volviendo al tema, se cansó. Como ser humano se cansó igual que nosotros. Juan capítulo 4 dice ahí. San Juan capítulo 4. Dice el versículo 6. Gloria a Dios. Dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿qué dice? Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Dame de beber. ¿Y por qué le pidió que le diera de beber? Porque traía sed. Venía cansado, se sentó. Amén, hermanos. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Solamente quería mostrarle, ¿verdad?, la parte, la naturaleza humana de Jesús, que se cansó igual que nosotros. Si la Biblia habla de esto, hermanos, la Biblia da testimonio, la Biblia, hermanos, es veraz. No está diciendo cosas, pues mentira, no está diciendo eso, está diciendo verdad. Jesús se cansó. Así como cuando usted, verdad, o yo estamos haciendo alguna actividad o algún trabajo, llega un momento en que nos cansamos, nos duelen los pies, ¿verdad? Y nos fatigamos. Y así el Señor Jesús se cansó, Él se sentó y se cansó en su parte humana. En su parte humana Él sintió agonía, hermanos. También sentía mucho dolor. Los clavos que le enterraron al Señor Jesús, hermanos, en la cruz del Calvario, esos clavos los sintió. Si solamente cuando, verdad, accidentalmente nos golpeamos un dedo, qué feo sentimos el dolor, ¿verdad? Cuando nos machucamos un dedo, ¿verdad?, o una parte del cuerpo, sentimos feo el dolor que nos punza, ¿verdad? El Señor Jesús sintió los clavos que le traspasaron sus manos. Él sintió literalmente los latigazos, hermano. Los sintió los latigazos. Sintió las bofetadas que le dieron a Él. Y dice Juan que, Lucas, dice, leemos ahí Lucas capítulo 22. Gloria a Dios. Él sintió agonía.
Imagínense, es algo bien tremendo eso. Dice el verso 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Y estando ¿qué? En agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Eso que él sintió, hermanos, él sintió todo el peso del pecado de toda la humanidad en ese momento. Y noten la oración que él hace: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí entiende lo que dice ahí el Señor Jesús en su oración? Estamos viendo que la naturaleza humana del Señor. Sintió agonía en ese momento, sintió, ¿verdad?, un dolor profundo en su corazón. Toda la carga, hermanos, del pecado, no solamente del pecado de la generación en su tiempo, sino de las generaciones venideras. Sintió ¿verdad?, el pesor, sintió esa carga fuerte en él, que entró en agonía, Sudaba gotas de sangre el Señor. Era algo literal, hermanos, era algo literal. ¿Cómo nos sentimos en momentos nosotros cuando tenemos algún problema? Cuando tenemos alguna necesidad, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente, verdad, desesperado y al mismo tiempo impotente porque no puede ayudar en lo que está pasando? Sintió el Señor de esa desesperación en su cuerpo, físicamente lo sintió el Señor. Sintió esa agonía, esa fuerte carga en su corazón de todo el pecado de toda la humanidad. Si es posible, ¿verdad?, que pase de mí esta copa, dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahí está despojándose él de su humanidad en ese momento. O sea, no está como hombre, ¿verdad?, queriendo hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Esto se escribió, hermanos, para que nosotros comprendamos que Jesús también fue hombre, amén, igual que nosotros, y en su naturaleza como hombre, él tuvo sed, él tuvo hambre, él sintió dolor, hermanos, amén. Bendito su nombre para siempre. Sentía todas las heridas, hermanos, que le causaron los látigos, los golpes que le dieron aquellos religiosos. Él, imagínense cómo dice su palabra, su rostro quedó desfigurado. Y no es que como Dios le golpeaban y no sentía. No, hermanos. Aunque Él era Dios, amén, pero en su naturaleza humana, porque en la naturaleza humana Él tenía un propósito, y el propósito era morir en la cruz. Fíjese, morir en la cruz, derramar su sangre, para que así de esa manera nosotros alcancemos la salvación, para que así nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Por eso el profeta Isaías, leemos en el capítulo 53. Gloria a Dios. Isaías capítulo 53. Dice que era un varón de dolores, experimentado en quebrantos. El profeta está hablando de Jesús. Está hablando del Mesías. Dice el versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 53, ¿verdad? Isaías 53. Versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Fíjese el verso 3:
despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué dice que es, hermano? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, ¿qué dice el profeta? Llevó él nuestras enfermedades y sufrió ¿qué? Nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, hermano, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado ¿de qué? De todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Experimentado en dolores, en quebrantos, era varón de dolores. Todo lo que él padeció, todo lo que él sufrió, y aparte de ello, hermanos, lo más tremendo era la carga, repito, del pecado de todos los seres humanos que él llevó. Por su llaga nosotros fuimos sanados. Las heridas que le causaron al Señor, el látigo, hermanos, la manera como castigaban a los reos en aquel tiempo en el Imperio Romano, con garfios, hermanos, que le arrancaban los pedazos de carne. No solamente era el latigazo que le dejaba marcado, sino que al mismo tiempo, cuando jalaban el látigo, le arrancaban pedazos de carne, hermano. Escupieron su rostro. Marcos 14:65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Cada golpe lo sintió el Señor. Pongámonos a pensar por un momento, si te escupen a ti la cara o me escupen a mí, alguien. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer tú? Injustamente, que alguien venga y te escupa la cara nomás porque quiere humillarte. Alguien venga y te dé una bofetada nomás sin culpa. ¿Ah? Pues el que se la busca, pues ni modo, que se aguante, ¿verdad? Pero sin culpa. Una bofetada, puñetadas, hermanos, con el puño le daban al Señor, le daban bofetadas y le daban con el puño al Señor, le hirieron tanto, hermanos, que le desfiguraron su rostro. Todo lo sintió el Señor. Cada golpe lo sintió el Señor en su naturaleza humana. Y en esa condición humana fue que Él murió. Dios no puede morir. Entonces el verbo es uno, el verbo es Dios. Jesús y el Padre son uno, es el mismo Dios. Pero Dios no puede morir. Entonces, ¿quién murió? Murió la naturaleza humana. Jesús, hombre, fue que murió. Pero Jesús como Dios, pues no puede morir porque Él es Dios eternamente y para siempre. Lo que los escritores, hermanos, nos tratan de dar a entender muchísimo a nosotros también es que es llevarnos, hermanos, a través de todos estos pasajes, no para enseñarnos, hermanos, de que hay diferentes tres dioses, no, sino para mostrarnos que Dios se hizo hombre y que como hombre Dios padeció todo, hermanos, tuvo todas las necesidades como cualquier ser humano, y que los golpes que le dieron, los látigos que le dieron, ¿verdad? La lanza que le enterraron a él, amén, y los clavos que le enterraron en sus manos, y la forma como él, ¿verdad?, es condenado por el mundo, todo él lo sintió literalmente. Hermano, pongámoslos a pensar, se te mete una estía en tu mano, en tu pie, en cualquier parte de tu cuerpo, ¿cómo sientes? Hombre, siente un dolor feísimo uno. Uy, feo, que a una astillita nomás que se le meta a uno en el dedo. Bendito el nombre de nuestro Dios.
Imagínense los clavos, que no estamos hablando de clavitos, eran clavos grandotes. Y le dieron con ganas, hermano. Se las metieron en las manos al Señor. El Señor nomás se quejaba, hermanos, porque sentía el dolor, hermanos, literalmente. Bendito el Señor Jesucristo. En la condición de hombre Él murió, hermanos. Leamos Mateo capítulo 27. En el nombre de Jesús. Versículo 45. Mateo 27, 45 dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Y qué sucedió, hermanos? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Nos narra aquí Mateo, ¿verdad?, de la muerte de Jesús. Él murió, hermanos, expiró. Incluso clamó: Padre, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? No tratemos de buscarle otra interpretación a estas cosas, hermano. En realidad, como a veces he escuchado también, hermanos del nombre, que tratan de forzar los versículos. No, hermano, no seamos así. Tenemos que leer como está escrito y así, de esa manera, enseñarlo. Es la parte humana de Jesús la que está clamando. ¿Sí? Es la parte humana de Jesús la que está clamando al Padre. Bendito el nombre de nuestro Dios. La divinidad, hermanos, se despoja por un momento, se separa de aquel cuerpo del Cristo, de Jesús, del Jesús hombre, y es cuando Él muere. Él exhala el Espíritu. Y ahí es consumado todo, hermanos. El velo del templo se rasga. Sucede un terremoto fuerte en ese momento. Se pone nublado todo. Los muertos que habían, que eran hombres de Dios, santos, resucitaron también en ese momento, porque sucedió algo sumamente poderoso. Porque en ese momento, ¿verdad?, se abre la puerta cuando Jesús muere. Pues Él lleva a cabo todo, ¿verdad?, lo que estaba predestinado de parte de Dios que tendría que suceder con el Mesías, que tenía que morir, pero ser resucitado al tercer día. Amén. Muere el Señor Jesús en ese momento. El velo del templo es rasgado, se parte, hermanos, dando a entender que ahora, ¿verdad?, tenemos acceso a la misma presencia del Dios Todopoderoso. ¿Pero a través de quién? A través de Jesús. Por eso cuando alguien viene a Jesucristo, amén, viene a Dios. Viene al único Dios soberano, al único Dios todopoderoso. Cuando alguien cree en Jesús, es alguien que puede entrar a la vida eterna.
puede entrar a la gloria de Dios. Por eso, hermanos, es la importancia, ¿verdad? Que nosotros como cristianos, hermanos, sí luchamos. Pero Él dijo que no nos iba a dejar solos, iba a estar con nosotros todo el tiempo. Por eso como cristianos, hermanos, nuestra actitud debe de ser diferente. El servir a Dios debe de ser diferente. El servir a Dios tenemos que hacerlo con más ánimo, con más gozo, con más alegría. No venir, hermanos, solamente nosotros, ¿verdad? Como a ver qué sale. No, vamos a buscar el rostro de nuestro Dios, porque verdaderamente nosotros estamos en el camino del Señor, en el verdadero Dios. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito su nombre para siempre. Jesús como Dios en su naturaleza divina. Leemos, hermanos, varios versículos, así rápidamente. Mateo 14, gloria a Dios. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Bendito Dios. Capítulo 14, hermanos, perdón. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Bendito su nombre para siempre. Como Dios, ¿qué? Caminó sobre las aguas. Como hombre es imposible que camine por las aguas. Paz de Cristo. Como Dios caminó sobre las aguas. Alabamos al Señor. Amén. Como Dios reprendió al viento. Vamos al capítulo 4 de Marcos. Capítulo 4, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Él estaba durmiendo, hermanos, y él no estaba mintiendo. No le estaba haciendo ahí al drama de que estaba durmiendo. No es cierto, él estaba durmiendo. Él estaba cansado y estaba dormido. ¿Ah? Como hombre estaba dormido, pero cuando se pone de pie y reprende al viento y el viento le obedece como Dios, entonces él calma la tempestad. Alabamos al Señor. Como Dios resucitó muertos, ¿verdad? Juan capítulo 12. Gloria a Dios. Versículo 17. Y daba testimonio, 12:17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Amén. Jesús, ¿qué? Sabemos el pasaje donde él resucita en el capítulo 11, resucita a Lázaro. Amén. ¿Sí, hermanos? Como Dios resucita a los muertos. Resucitó a la hija de la viuda en Lucas capítulo 7, versículo 13. Aleluya.
7:13 dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Resucitó a la hija de Jairo. ¿Recuerdan ustedes en Marcos capítulo 5? Gloria a Dios. Marcos capítulo 5, versículo 41. Aleluya. Y tomando la mano a la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese y le dijo que se le diese de comer. Resucitó a la hija de Jairo el Señor. Marcos 1 dice 32, 1:32. Cuando llegó la noche, luego el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y dice: y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Alabamos al Señor. Como Dios que hizo todas estas cosas sobrenaturales. En un momento se transfiguró también, resplandeció su rostro, su cuerpo completamente. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Por eso dice el profeta, ¿verdad?, que un niño nos es nacido, ¿verdad? Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y llamaráse, ¿cómo, hermanos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La expresión hijo de hombre, hermanos, no era una expresión sola, hijo de Dios, perdón. La expresión hijo de Dios no era una expresión solamente como ahora se entiende comúnmente. Para un judío, la expresión hijo de Dios significaba que aquella persona tenía, ¿verdad?, poder sobrenatural de parte de Dios. Amén. Por eso le decían al Señor Jesús: verdaderamente tú eres hijo de Dios. Amén. Por las cosas sobrenaturales que Él manifestó, que Él hizo, las sanidades, los demonios que Él reprendió, ¿verdad?, y los muertos que Él resucitó. Bendito su nombre para siempre. Reprende al mar, camina sobre las aguas, y esa era la parte divina, la parte sobrenatural, la parte de Dios. Amén. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Segunda a los Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, dice Pablo, a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo. Dios estaba ahí con Él reconciliando al mundo. Ese era, hermanos, el trabajo de Dios como hombre, para reconciliar, ¿verdad?, al mismo ser humano con Dios. Colosenses 2:9 dice y 10: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Jesús estaba, ¿qué, hermanos? Toda la plenitud de la deidad o de la divinidad de Dios. Estaba ¿en dónde? En Jesús. Por eso dice Juan, primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, hermanos. Romanos 9:5
de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Tradicionalmente a los niños le ponen, ¿verdad?, Jesús. Y le dicen Chuyito, ¿verdad?, o Chuy. Pero en realidad el nombre Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. En la cultura anglosajona no va a encontrar gente que se llame Jesus. No le ponen a los hijos Jesus, porque saben que Jesus solamente es uno. El que murió en la cruz del Calvario. El que derramó su sangre, ¿verdad?, por toda la humanidad. ¿Sí? Pero en la cultura hispana, pues sabemos, ¿verdad?, por todo el engaño, ¿verdad?, en que hemos vivido anteriormente, y lo he dicho en otras predicaciones, lamentablemente, por la falsa iglesia, esta religión que ha enseñado a las gentes, ¿verdad?, una doctrina que no es conforme a la doctrina de la palabra del Señor, conforme a la Biblia. Entonces la gente a través del tiempo, ¿verdad?, ha vivido engañada y pues fácilmente, ¿verdad?, en los países que son 100% católicos, a sus hijos les ponen, ¿verdad?, María, Jesús y el nombre que se inventaron, Guadalupe, y disculpen si alguien se ofende, pero es la verdad. Es un nombre inventado, ni aparece en la Biblia eso. Pero usted sabe cómo era el asunto de la religión católica, de cómo, ¿verdad?, los países que iban a la Virgen María le pusieron diferentes tipos de nombres, según la cultura de cada país. Si eran prietitos, era una virgen prietita. Si eran blancos, ¿verdad?, europeos, una virgen europea. ¿Sí? En los diferentes países donde, ¿verdad?, estuvieron, y más en Latinoamérica, usted encuentra infinidades de nombres de la Virgen María. Y la Biblia solamente habla de una virgen que fue una mujer piadosa y que nunca tuvo poder para hacer nada, que solamente fue un instrumento, claro, que el Señor utilizó, ¿verdad?, para que diera luz al Mesías. Por eso cuando decían, ¿verdad?, tu madre, ¿verdad?, como hemos leído en otras predicaciones, tus hermanos te buscan. Está hablando de la humanidad de Jesús. Jesús como hombre sí tuvo mamá, pero Jesús como Dios no tuvo nada. Es solamente el único y soberano Dios todopoderoso. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Usted y yo estamos en el verdadero, ¿verdad?, como mencionaba, como leíamos, en Jesús, ¿verdad?, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, hermanos. Ánimo en el nombre de Jesús.